Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, muchas gracias por conectarse y por acompañarnos a que juntos estudiemos la Biblia. Antes de orar, comentarles que hemos tenido hoy dos buenas noticias para todos los que están orando por Alex y Patty. Patty está en su casa desde ayer, creo, recuperada y desde luego cumpliendo los días de cuarentena necesarios. Nos hizo saber que Alex está bastante mejor y que esperan en los próximos días, y con la ayuda del Señor, pues también el estar fuera no está más en cuidados intensivos. Y qué bueno, son grandes noticias, al igual que hermana Olguita. Creo que ayer o hoy recibió el alta y pues ya está en casa. Hace unos minutos me escribió y gracias por compartir eso, su hermano y ella también. Puedo imaginar el gozo de su hijo al recibirla de nuevo en casa, y de toda la familia y de toda la iglesia que nos unimos, por supuesto, también a esa alegría. Entiendo que el hermano Tosta también, él me escribió hace una semana y que ya estaba bastante recuperado, cumpliendo con los días de cuarentena. Él no tuvo necesidad de ir al hospital, afortunadamente. Así que bendito Dios, porque son muy buenas noticias. Si olvido los nombres de algunos, por favor, recuérdenmelos, escríbanos. También, lamentablemente, en la familia Galvez falleció uno de los chicos, pero fue de un accidente. Y para los que son amigos de la familia, rogarles sus oraciones también y sus muestras de condolencia. No podemos ni imaginar lo difícil que esto es. Así es que creí que era oportuno al arrancar el programa de hoy, porque sé que son muchos de ustedes los que se suman a las oraciones y al apoyo y la solidaridad con cada una de las familias. Bien, vamos a orar y pedir la guía del Señor. Buen Dios y Señor, muchísimas gracias por las noticias buenas que recibimos de los hermanos que han recibido el alta, como también, Señor, nos unimos en solidaridad y suplicándote des fortaleza a la familia Galvez. Señor, ahora que vamos a estudiar la Biblia, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos inspire y que podamos ser edificados a través de ella. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Creo, Jenny, que eso va a ser feedback. Las disculpas, teníamos un equipo electrónico que pronto nos iba a dar problema. Bien, pregunta 1. ¿A qué se debe que en el Reino del Norte no aparece, al menos hasta este capítulo, un tan solo rey que hiciera lo bueno? Aplíquelo. ¿Pueden creer que en todo el reino de Israel nunca hubo un tan solo buen rey? Si alguien dice, no podemos creerlo, les diría, bueno, recuerden cómo surge el reino de Israel. Surge de una división, surge de pecado, surge de revuelta. No podemos esperar que surja lo bueno de lo malo, y mucho menos cuando no hay reconocimiento del error y del pecado. No puede haber una corrección. Así es que no vamos a encontrar en las historias de los reyes del norte, hasta donde yo recuerdo y hasta donde ya leímos, uno tan solo que haga lo bueno. No está de más exhortar y llevarnos a la reflexión. Si cualesquiera de nosotros
ha fundado un reino con rebelión, con revuelta, con error, creo que no está condenado a la perdición, siempre y cuando haya arrepentimiento, compensación, siempre y cuando nuestros corazones se vuelvan a Dios. Así que animarles. Bien. 2. ¿Por qué el enojo de Eliseo con Joás? Contextualice. No fue no fue furia, no fue ira, era frustración. Eliseo tenía la esperanza que Joás fuera un poco más perseverante, más condescendiente a su posición como rey y hacer lo que se esperaba de él y exterminar a los enemigos. No olviden, se oye feo cuando dice exterminar, pero esto era juicio, era juicio de Dios y Joás en este momento iba a ser la herramienta de Dios. Y Dios dijo que había que sacar a todos esos, y ya sabemos el antecedente, el contexto, pero Joás, en un tanto de desdén, lejos de poner toda su pasión, diría yo casi un poco de desinterés, siguiendo las instrucciones del profeta, se queda a medias. De igual forma para nosotros, quedarnos a medias y hacer el trabajo del Señor sin todo el coraje, sin toda la pasión. Y cuando digo del Señor, me refiero a todo lo que hacemos en la vida, porque si bien es cierto que este es mi trabajo ahora, estar compartiendo con ustedes la Biblia, no significa que ustedes no están haciendo el trabajo del Señor, porque esta tarde salieron hasta las 5 de labores seculares, tal vez de una oficina, de un taller, de un comercio. Ese es el trabajo que Dios ha puesto en sus manos, hacerlo con toda entereza, con todo el ánimo, recordando que no debemos hacerlo como para nosotros, sino para nuestro Dios. 3. Sí. Poder en el cadáver de Eliseo. Absolutamente sí, había la influencia del poder de Dios aún en los huesos de Eliseo. La prueba es que cuando este cuerpo se acerca a su hueso, pues recibe vida. No debería sorprendernos, aun cuando parece sobrenatural, es total y absolutamente sobrenatural. Es un milagro, por supuesto. Pero ¿qué de sorpresa tiene eso? Si antes Elías fue raptado, no murió. Entonces todo esto es parte de ese poder de Dios. Sí, sé que los escépticos dirán en este punto, wow, pero todo parece increíble, como que fuese una historia sacada de Star Wars o algo así, de ciencia ficción. Depende de con qué ojos usted quiere ver la Biblia. Y si usted ve la Biblia como palabra de Dios, estas cosas ya no le van a generar problema alguno. Les quiero compartir algo. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, ahora me avergüenzo de comentarlo, pero tal vez les sirve. Yo era una de esas personas que leía la Biblia intentando encontrar, si no el error, cuestionando todo y diciendo no puede ser, algo no está bien aquí, y tratando de entender cosas como esta, o tratando de dar explicaciones humanas a aquellos asuntos como Moisés partió en dos el mar, o que Josué detuvo la rotación de la tierra, o que ahora los huesos de Eliseo tengan un poder sobrenatural. Conforme uno va estudiando la Biblia y sometiendo su voluntad al Señor, todas esas preguntas en realidad fueron desapareciendo en mi corazón. Las fui aceptando como dogma. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo en que lo acepto como dogma, porque el dogma casi siempre está sin fundamento. Yo más bien diría que lo acepto con fe, y fe es la certeza de lo que no se ve, y todos ya les he comprobado que tenemos fe de una manera u otra, porque todos tienen fe que mañana van a ir a trabajar, tienen fe que
ese vehículo les va a transportar de un lado a otro y 10 ejemplos más. Entonces, sí tenemos fe. Entonces, de esa forma, ahora tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios. Lejos de buscar el cuestionarla cuando no puedo entender como esto y cómo voy a explicarlo, pues es más simple y sencillo para mí en realidad no pasar la página, sino notar la grandeza de Dios, creerla de esa forma, y desde entonces disfruto mucho más, porque en realidad lejos de buscar cuestionarla, lo que busco es cómo aplicarla a mi diario vivir, que al final de cuentas eso sí me da mucha paz y mucha energía, y eso es trascendente. La que sigue. 4. Porque a pesar de las reformas de los pocos buenos reyes, no quitaban toda la idolatría. Porque hay diferencia entre reforma y avivamiento. Lo hemos explicado antes, creo, pero buen momento para repetirlo. La reforma es todo aquel emprendimiento de corregir errores. Fueron varios los reyes como Joás, Josías, Ezequías y otros que consiguieron tremendas reformas. Eso significa emprendieron correcciones que llevaron a la nación a un tiempo de prosperidad. Pero los que tenían el corazón de hacer la reforma eran los que tenían el avivamiento, no el pueblo. El pueblo no tuvo un avivamiento. El pueblo lo que tuvo fue el efecto de un reformista. El pueblo nunca cambió su corazón. De igual forma, puede suceder con cualquiera hoy día. Usted puede ser parte de una organización con muy buenas reformas, con muy buena doctrina, con muy buen liderazgo. Pero si usted no tiene avivamiento en su corazón, no habrá cambio en su vida. Así es que deberíamos todos hacer eco a un avivamiento, no a una reforma. 5. Parábolas en el Antiguo Testamento. Sí. Explica el significado de cada símbolo. Sorpréndanse, las parábolas no es un método de enseñanza del Nuevo Testamento. Aquí tenemos una parábola y los símbolos son el cardo, luego tenemos el cedro, fieras y olvido cuál otro. El cardo es Amasías, el rey de Israel, el arbusto pequeño. El cedro es Joás, el rey de Judá, un árbol frondoso. El asunto es que por haber conseguido un logro, se creyó grande. Y el éxito en un área de nuestras vidas no garantiza el éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Si el éxito en un área de la vida nos vuelve arrogantes y nos hace creer independientes y casi todopoderosos, lo único que conseguimos con ese éxito es volvernos más tontos de lo que antes éramos. Los éxitos en cualquier área de la vida deberían darnos humildad, no arrogancia. Esa es la enseñanza final de esta parábola. Ahora vamos con 6. Aplicación de la parábola en nuestras vidas. La he aplicado ya. 7. Edificó la puerta más alta. ¿Por qué la relevancia? La relevancia es que estaba haciendo un gran trabajo, no porque era la puerta más alta, sino porque eso tenía un poco más de esmero, más de recursos, más fuerza, y lo mismo es para nosotros, dar un poco más de nosotros cuando se trata de honrar al Señor. Bien, si no hay preguntas, vamos al libro. Una hermana Vilma dice que manda saludos desde Nueva Guinea, Nicaragua. Hola, hermana Vilma. Creo que Nueva Guinea
Donde el pastor Carlos, creo. En donde Carlos Arteaga, creo. Ajá. Oh, sí, recuerdo, hermana Vilma. Discúlpeme que el nombre a veces... No, que va, la pandemia ha hecho que se me olviden muchas cosas importantes y en este caso amistades tan lindas como toda su familia, hermana Vilma. Y Nueva Guinea, si mal no recuerdo, está en el extremo de Nicaragua, ¿verdad? Llegando casi a Costa Rica. Oramos que pronto volvamos a vernos. Qué bueno saber de usted, hermana Vilma. Saludes a su familia, al pastor y a todos allá. El libro. Sí, vamos con el libro. Porque la vida es como una moneda, aplíquelo. Es una forma retórica en donde Swindoll dice que una moneda, aun cuando tenga dos caras, solo se puede usar una vez en la vida. Y que de la misma forma nosotros tenemos una sola vida. Y que deberíamos ocuparla sabiamente. Cualesquiera sean las actividades que estamos haciendo, intentemos hacerlas con excelencia y no dejemos para mañana lo que deberíamos hacer hoy, porque solo tenemos una vida y lo que hacemos debemos hacerlo con excelencia. 2. ¿En qué escena de la historia le habría gustado a usted estar? Esa era una pregunta personal, no tenía una respuesta específica, pero a mí me encanta decir dónde yo hubiera querido estar. Pero antes quiero averiguar, a ver, ¿quiénes quieren escribir en qué escena de la historia les gustaría? Para los que no han leído el libro, la idea básica es esta, que si existiera la cápsula del tiempo y ustedes puedan meterse ahí y retroceder, ¿qué escena de la historia usted quisiera sentarse y ver lo que pasó? ¿Vos, Jenny? La resurrección de Jesús. ¿Vos, Tite? ¿Y vos, mamá? Cuando el mar se abrió, eso. Cuando el mar se abrió. Sí. David y Goliat te hubiera gustado. ¿Escribieron algo? Se va a tardar, la dejamos de último. Sí, yo sé. Bueno, les quiero... La de Esther. La de Esther. La mía, yo quisiera estar. El hermano Larín dice, la noche que nadie durmió. También debió ser fascinante. César Sandoval dice, la construcción del templo de Salomón. Wow, ver el templo debió ser maravilloso, ¿no? Gracias por escribirnos. A mí lo que me causa más pasión, sumado a lo que ustedes han dicho, porque vaya que sí, poder ver el mar partido en dos. La transfiguración de Jesús. La transfiguración, el templo. Hermana María Elena dice el Sermón del Monte. Sí, ¿cuántos no han escrito de eso, del Sermón del Monte? Romeo Amín ¿Y dice Romeo? el nacimiento de Cristo. El nacimiento del Señor. Yo quisiera sentarme como si fuese un teatro maravilloso en el Gólgota y esperar cuando el cielo se cierra y ver a nuestro Señor cuando clama Elí, Elí, lama sabactani, porque yo no estaría consternado, yo estaría sonriendo y diciendo, ¡ja! No saben lo que va a pasar en segundos. No saben cuando el terremoto parta todas esas tumbas y cuando mi Salvador desciende al centro de la tierra y toma la cautividad cautiva y la presenta como primicia a Él delante de su Padre. Y luego ver a ese Cristo resucitado presentándose a los discípulos que van hacia Emaús y sobre todo a Pedro, debió ser maravilloso. Pero más maravilloso será que algún día lo podremos ver en la resurrección. Bueno, siga. Hermana Janet dice en la conversión de Pablo.
Hola, hermana Janet. Y Betty He estado Carreño. un poco estresado con qué pregunta difícil iba a estar ahora. Y Betty Carreño dice en la resurrección de Jesús también. Gracias por escribirnos y ser parte de esto. 3. ¿Cuál debe ser el filtro de nuestras decisiones? Mateo 6, 22. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cada vez que vamos a decidir algo, siempre hemos enseñado que podemos aplicar una especie de pasos. Si glorifica a Dios, si beneficia al prójimo, Sí, da paz. si nos da paz. Pero ahora, aun cuando todas esas son bíblicas, vamos a colocar antes que eso otros dos, que es, si lo que vamos a hacer busca el reino de Dios, que es lo mismo, glorifica a Dios, ¿verdad? Satisface la justicia de Dios. Swindoll dice que cualquier decisión que debamos a tomar, pasemos por ese filtro y que va a ser mucho más certero que no nos equivoquemos. Bien. 4. ¿Por qué los gentiles están en problemas al respecto de las prioridades? Porque ellos sirven a dos señores. De vez en cuando quieren servir a Dios, pero casi siempre quieren servir al Dios del dinero, al Dios del placer, al Dios de la música, a cualesquiera. Y esos señores están en conflicto con nuestro Señor. La diferencia con nosotros los cristianos no es que no cometemos errores, es que nosotros queremos servir solo al Señor, que de vez en cuando por nuestra pecaminosidad terminamos sirviendo a cualesquiera otros señores, no significa que nuestro corazón está en conflicto. Nuestra carne es la que está en conflicto cuando cedemos y pecamos, pero no nuestro corazón. Nuestro deseo es honrar a Dios en cada cosa que hacemos. Frase a recordar de Corrie ten Boom. La frase de Boom es, dejadme recordarla, porque aprender que debemos ser desprendidos de todas las cosas, porque si las agarramos duro, nos duele cuando el Padre usa su fuerza para abrir nuestros dedos y sacarlas. En forma retórica, ahora se los explico. Cuando yo tomo y me aferro a las cosas de la vida y las aprieto duro, cuando Dios dice ya basta, para desprenderlas tiene que torcerme algún dedo y los rompe, y eso duele. Y se está refiriendo sobre todo a aquellas cosas materiales que no nos permiten vivir de forma liviana como peregrinos, pensando en el reino de Jesucristo y no en este reino. La idea básica es que es necesidad de nuestra parte aferrarnos a un coche, a una casa, a aferrarnos a bienes materiales, cualesquiera sean. Tal vez Dios no tiene planeado quitarnos ninguna de esas cosas, pero si lo tuviera, va a doler muchísimo si estamos aferrados. Si vivimos desprendidos de lo material, bueno, sería mucho más fácil. Pablo dijo que había aprendido a vivir en abundancia y también en carencias. No voy a sugerir a nadie que pidamos ahora al Señor vivir con carencias, pero sí puedo sugerir bíblicamente que deberíamos aprender a vivir de forma más liviana. Bob Eason, un buen amigo, hermano, me dijo un día, porque a mí me cuesta todavía
trabajo viajar. Hoy me va a costar más por la pandemia, pero desde antes me costaba. Y me dijo un día, tan dramático, agarrá una maleta, meter 3 ropa interior, 2 camisas, el pasaporte y andate. Y aun cuando a mí me pareció un acto un tanto irresponsable, pronto entendí que en lugar de irresponsabilidad era vivir desprendido de tantas cosas que no puedo controlar. Y lo cierto es que yo tenía que viajar porque era un compromiso de mi ministerio. Pero el estrés que provoca todo lo que tenía que dejar no me dejaba disfrutar del viaje por aferrarme a cosas que ni siquiera puedo controlar. Sigamos. Tienes que seguir su consejo. Sí. 6. ¿A qué activos tangibles se aferra usted? Bueno, respondan. ¿Cuáles son vuestros activos, vuestros juguetes que Dios nos ha permitido, pero nos aferramos más de lo que deberíamos aferrarnos? Hasta ahí, ¿no? Sí, habían 2 respuestas más. Dale. Hermana Magdalena de López dijo, me hubiera gustado probar el maná y ver caer del cielo esa bendición. Y Yulisa, Debió ser un paisaje hermoso. y Yulisa Marcela dice, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Wow. De 5 canastas, ver miles de personas comiendo. Oigan, ¿no les parece que toda la Biblia es finalmente un paraíso de historias increíblemente maravillosas? Y pensar que eso no es, la Biblia dice que eso no es ni una sombra del reino de Dios. Wow, ¿qué es lo que iremos a ver? Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, les veo mañana en el culto y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós.